Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video. En el día de hoy vamos a hablar sobre una herramienta de visualización de datos para mostrar resultados de la encuesta electoral de segunda vuelta en Colombia. Cada vez que tengamos elecciones presidenciales siempre salen muchas encuestas telefónicas, presenciales, etc. Y la divulgación de estos resultados pues es de suma importancia para la opinión del país. Sin embargo, en cuanto a las herramientas de visualización de los datos, siempre vemos las mismas barras de siempre, si es que utilizan gráficas. Seguramente ustedes han escuchado decir que una imagen vale más de 1000 palabras, pero hay imágenes de imágenes. Cuando los datos solamente miden la intención de voto en la segunda vuelta, tal vez usar las barras es la mejor opción porque son unos datos sencillos. Sin embargo, cuando además se pregunta por quién votó en la primera vuelta, entonces los datos estarían reflejando un tipo de flujo, traslado de votos o cómo las personas cambian su intención de voto entre primera y segunda vuelta. Entonces, este tipo de datos, ¿cómo los podemos mostrar gráficamente de una manera eficiente? Pues eso les voy a mostrar hoy. Una herramienta que considero que es moderna, llamativa, eficiente y completa a la hora de mostrar traslado de votos entre la primera y la segunda vuelta de las elecciones presidenciales en Colombia. Así que no te vayas, acompáñame hasta el final. Bueno, ¿de dónde surgió la idea de la gráfica que les vengo a mostrar? Pues estaba buscando noticias acerca de los resultados de encuestas en las elecciones de Colombia y encontré con esta publicación del País, donde hace una ponderación de encuestas, y encontré esta gráfica de abajo, este de aquí, donde muestra intención de votos en la segunda vuelta en función del voto en la primera. Entonces, ¿qué es lo que tenemos acá? Son datos que vienen de la encuesta Cata 3 y son del 3 de junio de 2022. Naturalmente, la forma como la persona votará han cambiado mucho en estos últimos 12 días, pero simplemente voy a utilizar esos datos para ilustrar la gráfica. Entonces, ¿qué es lo que tenemos en esta gráfica? Aquí tenemos 4 filas y cada fila corresponde a uno de los 4 candidatos más votados en la primera vuelta. Y aquí en cada fila se muestra por quién va a votar estas personas en la segunda vuelta. Entonces, por ejemplo, en el caso de votantes de Fico en la primera vuelta, 7% de ellos van a votar ahora por Petro y 83% de ellos lo harán por Rodolfo. Los demás están repartidos entre voto blanco y 3% no va a votar. Lo mismo aquí en la última fila, los que votaron por Sergio Fajardo en la primera vuelta, 38% dicen que ahora va a votar por Petro, mientras que 49% dice que van a votar por Rodolfo, 13% en blanco. Vi esta gráfica y yo pensé, bueno, los datos de esta gráfica me gustan. No porque yo avale los resultados de la encuesta. De hecho, el último video del canal, yo hice unas críticas, unos cuestionamientos desde el punto de vista técnico acerca de las encuestas electorales en Colombia. Si no has visto este video, te dejo la descripción aquí arriba para que lo puedas ver. Entonces, yo no es que esté avalando estos resultados, sino que vi la gráfica y pensé, pues esos datos en realidad se prestan para más, para hacer algo más allá de las barras. Porque uno siempre ve las barras, pero existen muchas otras herramientas que podamos utilizar para ilustrar mejor esos datos. Ahora, esta gráfica de barras no es que esté mal hecha, de hecho tiene muchas cosas buenas. En primer lugar, fíjense que la gráfica es limpia, tiene su título bien escrito, tiene la fuente de los datos, la etiqueta están claramente identificadas, el color combina, el amarillo y violeta son colores complementarios, o sea que cuando se ven juntos se ven bien. Y lo mejor de todo es que esta gráfica es súper entendible. O sea, digamos que cualquier persona que lee esta publicación puede entender la gráfica sin mayores ayudas adicionales. Sin embargo, esta gráfica igual tiene ciertas fallas. En primer lugar, las interpretaciones que uno hace es solo desde una dirección. Solo puedo analizar cómo votarán los simpatizantes de cada candidato de la primera vuelta, pero no puedo saber
Petro o Rodolfo Hernández de dónde obtendrán sus botas de la segunda vuelta. Entonces solo puedo hacer interpretaciones de la primera vuelta hacia la segunda, pero no al revés. En segundo lugar, en esta gráfica no se puede ver los resultados del voto en la primera vuelta. Porque si solo vemos esta gráfica diremos, wow, pues el apoyo de Sergio Fajardo es súper importante. Pues aquí no se ve cuántos votos obtuvo cada uno de los candidatos. Pero sabemos que en realidad Sergio solo obtuvo más de 800,000 votos, mientras que Fico obtuvo 5 millones y algo. Entonces no es lo mismo el apoyo que se obtiene de simpatizantes de Fico que de Sergio. Pero entonces en esta gráfica aquí no se puede ver cuál candidato obtuvo más votos en la primera vuelta. Así que les voy a mostrar la segunda opción, que es el diagrama de flujo o diagrama de Sankey, que es bonita, es llamativa y muestra las gráficas de una forma eficiente y además soluciona esos dos defectos que les acabo de contar de la gráfica de barras. Entonces, esta es la gráfica que les quiero mostrar. En la parte izquierda tenemos los 4 candidatos más votados en la primera vuelta y en el lado derecho las 4 opciones que puede optar cada una de las personas habilitadas para votar en la segunda vuelta. Los distintos segmentos conectan los 4 candidatos con las 4 opciones en la segunda vuelta. Y el grosor o el área de estos segmentos representa el número de personas que están haciendo estos cambios de votos. Entonces, por ejemplo, tomamos aquí el caso de Federico Gutiérrez. Habíamos visto que los que votaron por Fico en la primera vuelta, 7% dice que van por Petro en la segunda y 83% van por Rodolfo. Entonces aquí en la gráfica vemos que de todos los votantes de Fico, que son este color verde, 83% de ellos sale y son absorbidos por Rodolfo, mientras que solamente 7% van por Gustavo Petro. Lo mismo podemos ver aquí en el caso de la franja roja, Gustavo Petro, pues se espera, tal como se ve aquí, la gran mayoría de las personas que votaron por Gustavo Petro, pues lo seguirá haciendo en la segunda vuelta, al igual que los simpatizantes de Rodolfo. Por otro lado, las conclusiones las podemos hacer también de la segunda vuelta hacia la primera. Podemos cambiar esa dirección. Podemos preguntar, ¿de dónde Gustavo Petro o Rodolfo Hernández obtendrán sus votos en la segunda vuelta? ¿De dónde vienen sus votos? Para eso simplemente miramos del lado derecho de la gráfica y vemos aquí, por ejemplo, el caso de Rodolfo, que es el color azul. Obviamente, una gran parte de sus votos de segunda vuelta viene siendo sus simpatizantes de la primera vuelta. Pero fíjese que absorbe una gran cantidad de votos de color verde, o sea, los que votaron por Fico. No es lo mismo que sucede en el caso de Gustavo Petro, donde vemos que sus votos de segunda vuelta principalmente vienen de sus simpatizantes de la primera y no absorbe tantos votos de Fico como si lo hace el candidato Rodolfo. Así que fíjese que la interpretación lo podemos hacer desde la primera vuelta hacia la segunda o desde la segunda vuelta hacia la primera. Mientras que aquí en la gráfica de barras, pues no puedo saber, Rodolfo, ¿de dónde va a obtener sus votos? Pues aquí en la gráfica no se puede decir con claridad. Por otro lado, fíjese que los 4 candidatos más votados en la primera vuelta, no todos tienen el mismo grosor en sus segmentos. Sergio Fajardo, que solo obtuvo un poco más de 800,000 votos, tiene unos segmentos mucho más chiquitos que los demás. Gustavo Petro tiene el segmento más ancho porque fue el candidato más votado. Así que aquí de una vez podemos ver cómo fueron los resultados en la primera vuelta, mientras que en la gráfica de barras pues no está esa información. Bueno amigos, si les ha gustado el video hasta aquí, los invito a que se suscriban al canal, me apoyas dando un like y compartir con sus amigos. Y no se le olvide dar campanita al botón para que cada vez que suba nuevo contenido les llegue el aviso. Vamos a ver entonces cómo podemos hacer esta gráfica. Esta gráfica lo hice con el paquete Gigi Sankey, que es solo una de las formas de hacer gráfica aluvial. Existen otras maneras de hacerlo, pero este considero que es súper fácil, por eso lo hice así. Entonces, para instalar el paquete lo tienen que hacer desde la página de GitHub. Yo ya lo tengo instalado, así que cargo el paquete,
Cargo ggplot2 y cargo dplyr. Paso a seguir, entonces defino los candidatos de la primera vuelta, los 4 más votados. Y también aquí en el vector candidatos 2 defino las 4 opciones que tenemos para la segunda vuelta. Y luego aquí tenemos estos porcentajes que saqué de esta gráfica, teniendo en cuenta que para el caso de Gustavo Petro, 97% van por Petro de nuevo, más 2% más 1 da 101%, así que lo tuve que corregir cambiando 97 por 96 para que sume 100%. Le doy el nombre a las filas y a las columnas y miramos los resultados. Entonces, estos son los datos que está representando esta gráfica. Entonces, la gráfica de barras simplemente se hace con estos datos, pero como en la gráfica aluvial yo quiero también incorporar los resultados de la primera vuelta, entonces necesito estos valores, número de votos que cada uno de los candidatos obtuvo en la primera vuelta, datos descargados de la página de registraduría, y con eso multiplico el número de votos por estas probabilidades de transición, entre comillas, y obtengo esta matriz que se llama cambios. Entonces aquí tenemos que si estos porcentajes fueran estimaciones bien calculadas, entonces podemos multiplicar al número de votantes en la primera vuelta y tener aquí, digamos, el número de personas que se ubica en cada una de las celdas. Entonces, por ejemplo, aquí 238.000 personas en la primera vuelta votaron por Rodolfo y en la segunda votarán por Gustavo Petro. Pero recuerde, repito, no es que yo esté avalando estos resultados de las encuestas, simplemente lo utilizo para ilustrar la gráfica. Entonces, con eso lo que voy a hacer es recrear los 20 millones de personas que votaron en la primera vuelta. Aquí está una base de datos de 20.400.000 filas y me falta aquí llenar por quién va a votar en la segunda vuelta. Y esto lo voy a hacer con estos siguientes códigos. Y miramos. Ya está. Entonces aquí tengo la matriz de 20.400.000 filas. Y aquí te nota por quién votó en la primera vuelta y por quién va a votar en la segunda vuelta según la encuesta. Entonces aquí, por ejemplo, primera vuelta vota por Rodolfo, segunda vuelta por Rodolfo. Y al final están los que primera vuelta votaron por Sergio y segunda vuelta vota por Rodolfo, etc. Bien, entonces para utilizar la función del paquete ggsankey es necesario pasar los datos por esta función makeLong. Es decir, cuando tú vayas a hacer este tipo de gráficas para tus datos, solo necesitas tener una base de datos de esta forma. Si quieres monitorear cambios entre 2 periodos, entonces aquí son 2 columnas. Pero si quieres monitorear cambios en 3 o más periodos, pues aquí tienes que tener una columna por cada periodo. Estos datos, para que nos produce la gráfica, necesariamente necesitamos hacerlo pasar por esta función makeLong, que es una función que ya trae el paquete. Básicamente no nos tenemos que preocupar de eso, simplemente pasar por esta función. En el caso mío, como esta base hay 20 millones de registros, entonces el proceso se vuelve un poco lento. Entonces, para agilizar, simplemente tomé 10.000 datos aleatorios de estos 20 millones y el resultado es prácticamente lo mismo. Entonces lo paso por esta función makeLong. Lo que hace es producir esta base de datos que tiene unos NAs. O sea, es una estructura un poco rara, digamos, desde mi punto de vista, porque muestra los resultados de primera y segunda vuelta para cada individuo, pero para cada persona le agrega una fila que termina en NA. Así hay que hacer para que el paquete funcione, así que pues no nos preocupemos por eso. Luego defino los colores, un color para cada opción. Y hacemos la gráfica siguiendo la gramática de ggplot, que seguramente usted ya maneja. Aquí esta parte de estética casi que no hay que cambiar porque simplemente está especificando cuáles son los valores que aparecen en cada uno de los segmentos y cuáles son los colores, los nombres, etc. No hay que modificar esa parte. Y luego agregar este objeto geométrico geomsankey. Utilicé aquí alfa igual a 0,6 para que el resultado, estas franjas, salgan transparentes
porque si no, uno verá unas franjas sólidas pasándose por encima de otras. Entonces uno se pregunta por qué este por encima de este y no este encima del otro, etc. Entonces, pues para evitar esta discusión, mejor las hacemos transparentes. Y luego la función para mejorar la apariencia de las etiquetas del nombre de estos candidatos, dándole un tamaño y el color de relleno que se quiera. Luego especifico los colores que yo quiero para cada candidato. Le coloco el título y el subtítulo y mejoro un poco el aspecto de la gráfica para que sea bien limpia. Y ya está. Ejecutamos y tenemos nuestra gráfica de Sankey. Bueno, esta gráfica, ¿para qué más les puede servir? Pues sirve para analizar, para mostrar resultados que vengan de cualquier encuesta tipo panel, es decir, encuestas que hace monitoreos o seguimiento a individuos a través del tiempo. Por ejemplo, las encuestas de situación ocupacional, ¿sí? Para saber cómo las personas cambian de su estado laboral. Entonces, perfectamente se puede mostrar con esta gráfica cuántas personas cambiaron de ser empleados a desempleados, cuántos salieron de la inactividad y pasaron a buscar empleo, pasándose a empleado o desempleado, etc. O también lo podríamos utilizar para investigación de mercado, donde se monitorea en un periodo de tiempo cómo los consumidores cambian de preferencia de marcas de un producto. Si hoy me gusta Coca-Cola, mañana me gusta Pepsi y pasado mañana me gusta Fanta. Entonces, ¿cuántas personas cambian su preferencia a través del tiempo? Todos estos datos pueden ser representados por este diagrama de Sankey. Eso es todo lo que les venía a compartir el día de hoy. Por favor, déjanos tu comentario. ¿Tú habías utilizado ese tipo de gráficas? ¿Para qué caso lo has hecho? ¿Cuál ha sido tu experiencia? ¿O cuál otro campo consideras que puedes aplicar este tipo de gráficas de flujo? Muchas gracias por tu apoyo. Nos vemos en una próxima. Chao, chao.